Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Programa número 15 de Expectativas acá con mi amigo Julio De Vido. ¿Cómo estamos, Muy Julio? bien, todo muy bien. Decías La niña bonita, el 15. la niña bonita que no sabíamos tampoco de dónde viene, pero No, viene del Lunfa, de Buenos Aires, del porteñismo, digamos. del El idioma, lunfardo ese. sí, medio, digamos, tumbero. Y Sí, el lunfardo era medio tumba. Mezcla del cocoliche de los napolitanos que vinieron masivamente a la Argentina y todo eso. Porque vos de ahí sabés... surge, y el portugués, de ahí surge en las cárceles el lunfardo, ¿no? Que el Mundo Rivero fue un cultor del lunfardo. Excelente de eso, sí. La vez pasada que decíamos que no sabíamos de dónde venía la yeta, el número 13 como símbolo de la yeta, nos cuenta en uno de los mensajes uno de los espectadores que viene de los que apretan like y se suscriben. Nos cuenta que viene de La Última Cena. De ahí viene, por ahí. No. Sí, es muy sencillo darse cuenta. Claro. Yo, los curas me lo enseñaron, no el número 13, pero eran 13. Eran 13. Con Judas Iscariote, era el número 13 el que lo traicionó. Exactamente, de ahí viene la yeta, ¿no? Es interesante eso, yo nunca me hubiese pensado que venía por ahí. Hay un cuadro de Caravaggio, yo tengo una réplica, un afiche, después te lo voy a mostrar, donde muestra la traición de Judas, ¿no? Cuando lo entrega a los centuriones romanos. Che, bueno, vamos hablando de traiciones, pasaron cosas esta semana. Este español pegó como un cimbronazo hacemos esta intro nada más, después lo vamos a desarrollar un poquito, al gobierno nacional, ¿no? Con los audios esos que salieron a la luz. Sí, a mí las policiones nunca me gustaron tanto comentarlas, pero mi abuela decía que no hay peor astilla que la del mismo palo, ¿no? Y la verdad que se verifica. Creo que yo no puedo ponerme a opinar si el gobierno lo manejó bien o mal. Por algo habrán hecho lo que hicieron después de echarlo. Porque en realidad, y no me voy a poner a defenderlo a Milei, por cierto. No, por supuesto. Pero en realidad, el tipo, más allá del gesto de la traición que podría configurar, él mismo se está autoinculpando No creo que él nunca le hubiera dicho, si le hubiera dicho a un juez o a un fiscal esto, lo haría en tono de confesión, no de comentario o de pedido de consejo, porque si vos analizás bien la escucha, es un pedido de consejo, claramente, ¿no? Con el que estaba hablando, digamos, ¿no? ¿Qué hago con este quilombo? Aconsejando que en realidad, tal vez tengamos que explicar, pero era ojo de vidrio de alguien. O sea, lo hizo para que en algún momento hacer esto que hizo. Para que salga a todas la luz. luces, claramente, es como dicen ellos, es una operación. Lo que no deja de ser cierto es que deja un manto de duda enorme, que es lo que está investigando el fiscal, porque el juez desligó la operación o derivó la investigación al fiscal. Normalmente mucha gente de esta mano del Río Bravo, donde yo me encuentro, por ahí no ha, pues, está ponderando al juez. Pero después son los mismos que dicen que los jueces se expresan por su fallo. Entonces esperemos que el juez actúe. Y a ver qué pasa. Sí, porque ¿sabés qué pasa? ¿Viste cuando ese eslogan de que hay jueces buenos y jueces malos? No. En realidad es la corporación judicial que actúa como un organismo. Los glóbulos del PUS son glóbulos blancos, en definitiva, que defienden al organismo. O sea, me da la sensación que hablar de jueces buenos y jueces malos lo que hace es disminuir el análisis de la situación de la justicia argentina. Creo que no sirve para nada, al contrario, que anula posibilidades de estudio y de análisis. Y he escuchado mucho, que el doctor Casarello es muy bueno. Como un reduccionismo, digamos, se genera un reduccionismo, entonces no te permite... No, porque suponen que a lo mejor algún fallo puede haber sido bueno, y no digo que no lo haya sido, para algún amigo, y para otros que, no sé. Yo en general trato, vos sabés que tengo
50 causas en la justicia y nunca me niego a hablar de la justicia porque para eso tengo un abogado que es muy bueno y también, bueno, Lali conoce todas mis causas y demás y lo maneja con mucha prudencia y con mucha sabiduría y yo soy arquitecto, no me pongo a hablar de un tema que no sé, pero siempre escuché de muy chiquito que los jueces se expresan por su fallo. Bueno, vamos a ver las decisiones que toma y si la investigación realmente se profundiza, porque claramente la investigación no está en manos, el gobierno dice que va a auditar, eso todo es mentira, eso no sirve. La investigación está en manos de la justicia y no podemos hablar antes de que conozcamos los fallos, las decisiones, las resoluciones, lo que el juez decreta o sanciona o promulga. No soy un técnico en la materia, pero creo que hay que esperar y a ver si realmente son, si la investigación es profunda, si es de calidad y si obviamente, como es un caso altamente político y público, si la opinión pública entiende que el fallo del juez la conforma, la contiene. Digamos, ¿no? Pues mucha zozobra, me parece un tema muy delicado y no sé cómo lo va a manejar el gobierno porque hasta ahora no ha mostrado. Yo esta mañana vi que hubo una nota de Martín Menem con con Antonio Laje. Vi un pedacito. Vi más desesperación que certeza en las contestaciones y vi también que Laje repreguntó. Increíble. Bueno, no es increíble. Eso quiere decir no que Laje repreguntó, sino que la línea editorial del medio en el cual trabaja es esa. Pero déjamelo para... Lo mismo pasa con La Nación, lo mismo pasa con el Clarín, entonces esto es el poder real. Ahí está. Hay que analizar ahí. De ahí, eso, después de que hablemos de política internacional, porque me gusta que hablemos, porque viste que cuando suceden casos de corrupción, y más con esta clase de línea gubernamental, si que se quiere, después no terminamos hablando de política, terminamos hablando de los hechos puntuales de corrupción y se diluye, viste, es como que la chiquitita. Bueno, están los abogados. Pero es interesante ver cómo se está moviendo el poder ahora, lo dejamos ahora para dentro de un ratito y ahora me quiero meter en la parte internacional y después volvemos a la nacional y cómo impacta todo esto en las elecciones del 7 de septiembre, cómo lo ves. Yo vi algunas encuestas que me gustaría analizar con vos para el 7 de septiembre y de cómo la sociedad también... De todas maneras, lo que pasó en estas últimas 72 horas, 96 horas, por ponerle un número, son muy condicionantes de cualquier, salvo alguna encuesta que haya sido después de este hecho, pero el hecho está en plenísimo desarrollo. No, en plenísimo. Vamos a, bueno, vamos a la política internacional. Política internacional. Ucrania, Rusia. Sí, parte de la sexta flota, vamos a empezar por América. Vamos a empezar por parte de la sexta flota frente a en el Caribe. En el Caribe. Con la idea de combatir el narco y, bueno, en las costas claramente apuntando a la figura de Maduro y al gobierno venezolano. ¿Vos ves la posibilidad de que haya una invasión en Venezuela? Mira, he visto tantas cosas en mi vida, tengo 75 y de los 18 sigo atentamente la política y leo los diarios de los 6 años, nada me sorprendería. Pero bueno, también Estados Unidos perdió una guerra en Vietnam y nadie lo esperaba. Hacer futurología en política internacional es complejo. Es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno analiza hechos municipales de los estados federales o provincias y del Estado Nacional, interviene una X cantidad, un número controlado de actores con poder que puedan determinar los hechos que se están sucediendo. En este caso no te sabría decir, ¿no? Hay que ver la posición de Brasil, de los BRIC, de Rusia, que ya se ha pronunciado críticamente respecto a esta situación, y la solidez que tenía el gobierno venezolano con la Guardia Nacional, Guardia Armada Nacional, que como es el nombre de la Fuerza Armada allá, cómo está la relación del ejército que no vaya a aparecer un apóstol número 13, digamos, ¿no? Que no haya que hablábamos de eso. A ver cómo es la relación, no me acuerdo ahora cómo se llama el jefe de las Fuerzas Armadas bolivarianas. No se han cambiado muchísimo
y siempre ha habido algunas purgas en algunos momentos. Las Fuerzas Armadas son muy importantes en la historia de un país, claramente, intervienen en los procesos de autodeterminación y muchas veces en los procesos inversos ceden o traicionan entre fuerzas imperialistas que vienen a dominar los países. Sí, sin querer analizar... No lo sé. No sé cuál es el estado de la relación entre el gobierno bolivariano y la Fuerza Armada Nacional. Es el nombre, Fuerza Armada Nacional. ¿Es un error no tener una renovación en el liderazgo del partido bolivariano, digamos? Mirá... Digo, que Maduro esté tantos años... Sí, me parece que en Venezuela estamos ante una situación similar a la nuestra, en el sentido que la muerte de Chávez como la de Kirchner fueron, más allá que lo de Hugo fue anunciado a lo mejor en un cierto plazo por su enfermedad terminal, él peleó hasta el final y hasta el día que dijo mi sucesor va a ser Maduro, todos pensábamos que podía curarse. ¿Y sí? Bueno, dejó un heredero. Evidentemente la fuerza no estaba armada, la fuerza política, digo, no estaba armada ni dispuesta como para avanzar en un recambio, claramente no se ha producido. Ahora, yo hace muchísimos años que no voy allá, últimamente no he tenido contacto con ellos, no me parece que estén dadas las condiciones para una renovación, claramente. Pero eso después trae situaciones como la que se vive en Nicaragua, que de ninguna manera me voy a plegar a lo que piensa Occidente de Nicaragua, pero evidentemente uno ve que hay problemas. Hay problemas. Hay problemas de... La política es algo dinámico y cuando se estanca pasan, inclusive lo que pasa acá, cuando yo el otro día escuché a un compañero, una agrupación que se llama Peronismo Patriótico, Federico Mauche, decía de que en realidad él no ponía, por ejemplo, en disputa o en debate la referencia política de Cristina dentro del peronismo, pero decía que el sistema de elección de las listas estaba colapsado y sí, eso sí estaba en disputa y traía problemas. Me parece que es una buena caracterización, que a lo mejor yo nunca lo había planteado así en esos términos, pero me parece una buena caracterización y creo que hay que leer eso. Me parece que en Venezuela y en Nicaragua de alguna manera pasa algo de eso, en Nicaragua a su manera, no se pueden comparar. No, estamos hablando de la forma de representación. Con Maduro, ni a Ortega con Maduro ni con Cristina. Estamos hablando de la forma de representación, digamos, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué consecuencias económicas tiene eso para la región? Lo que está pasando, el despliegue que tiene Estados Unidos en el Caribe. Por ahora hay que ver cómo deriva. Hay que ver cómo deriva, obviamente. Si hubiera una intervención de un desembarco de Marín o eso, sería muy aventurado de mi parte decir el conflicto que se desataría, pero no es ni Panamá como fue en la época. No es como en Panamá, no te iba a decir eso, no es como Panamá que fue una invasión relámpago. Con Noriega ahí, o en Jamaica mismo, no me acuerdo el nombre del compañero que estaba ahí al frente cuando lo destituyeron. Bueno, eso me parece que es otra cosa. Sí, bueno, Rusia... Esos desembarcos de Marín, cuando la Fuerza Armada Nacional está bien plantada y hay una cuestión ideológica consolidada y demás, y hay un pueblo decidido a dar la pelea, como fue por Playa Girón, pero es distinto. Playa Girón era una fuerza, si se quiere, mercenaria. Y era un grupito. Era un grupo, ahí estuvo todo mezclado también, después se confundió y se mezcló con la muerte de Kennedy. Era un grupo de poder que pretendió llevar adelante esto, ¿no? Sí, utilizó una especie de esquema también de guerrilla para querer hacer el desembarco. Fenomenal. Fugaz. Que ahí tuvo un poco que ver Walsh, ¿no? Porque fue el que decodificó. Sí. ¿No? Sí, Walsh decodifica y decodifica los mensajes, ¿no? Claro, un tipo muy inteligente. Que se llamaba... Y cuando vos ponés tipo inteligente, la agencia de inteligencia, claro, funciona. Ministerio de Defensa,
y se potencia doblemente. Se llamaba la Agencia Latina, ¿cómo se llama? Sí. ¿No? ¿Puede ser? Una cosa así. Bueno, el tema Rusia-Ucrania, en la otra punta. ¿Cómo ves el desarrollo y cómo...? Bien, yo creo que, digamos, creo que fue un hecho importantísimo, que lo hablamos la vez pasada, la visita de Putin a Alaska, ¿no? La propia alfombra roja que dio que hablar y demás, marca claramente que estamos en un periodo de... No, yo no diría de guerra fría, todo lo contrario, creo que una especie de... No quiero hablar de Yalta porque era otra cosa, otro mundo, pero si hablamos de continuidad histórica, son dos grandes superpotencias que se sientan a conversar y de alguna manera en sus acuerdos marcan ejes en donde se va a desarrollar la política internacional, claramente. Quienes dominan, quienes están subalternizados a esa dominación en distintos tipos de figura, de ser una colonia o un país alineado pero con política exterior propia, o una factoría como va a ser la Argentina, sería la Argentina en este proyecto llamado libertario, por poner un nombre, ¿no? Sí, de corte neoliberal. Sí, digamos. sí, no se conjuga. No se conjuga el anarquismo con este desastre, digamos, ¿no? Bueno, pará. ¿Nos metemos ya en la política nacional? ¿O querés hablar algo más de lo internacional? Que No, lo de Israel un poquito, ¿no? No, sí, Medio Oriente. Ucrania no terminamos. Yo simplemente nos quedamos en el análisis de la reunión de Trump con Putin y el hecho de haberlo recibido en Estados Unidos, todo ese valor que tuvo, y hubo reunión tête-to-tête, digamos, cabeza a cabeza, que no había terceros, con lo cual calculo que hay cosas que no sabemos. Sí, presumo que han acordado algunas pautas de convivencia y de alguna manera deben haber hablado del mundo futuro y del juego de que puede tener, digamos, las órbitas de acción geográficas y políticas y económicas que van a tener cada una de las dos en el nuevo mundo que vendría después de una paz en Ucrania. Vos que sos un Hasta ahora te vuelvo a decir que la Unión Europea, más allá de la pérdida enorme que fue la salida de Gran Bretaña de la Unión, sí, producto también de las políticas exteriores de Trump. Con lo cual no digo que esté bien o mal para Estados Unidos, creo que al contrario, ganó un aliado férreo en política exterior, que es nada más ni nada menos que Gran Bretaña, que es una potencia que en el siglo anterior ganó las dos guerras. Rompió la Unión Europea, digamos. Rompió la Unión Europea. Rompió la Unión Europea, salió de su eje y creo que la Unión eligió a Ursula von der Leyen en un momento después de la ida del Brexit, como le llamaron. Creo que allí vivieron una etapa, digamos, post-thatcheriana de alguna manera, de creer y de querer conjugar un poco la socialdemocracia con el capital y buscar alguna manera de convivencia, a tal punto que, bueno, Sánchez, por ejemplo, el español, la apoyó en su momento para estar al frente de la Unión, y creo que claramente una socialdemocracia, te diría hasta de izquierda en términos de lo que fue Felipe. En términos no europeos. Estoy ponderando, estoy diciendo que está más a la izquierda. Es una descripción. Bueno, pero es como quedó antiguo. Me parece que la historia le pasó por arriba a esa decisión, no a von der Leyen en particular, a la Ursula von der Leyen, sino les pasó por arriba la historia. Es otra etapa, es otra cuestión, y se enrolaron en esa suerte de fundamentalismo talibán contra Rusia. Se quedaron sin combustibles baratos, como tenían, que era lo que potenciaba fundamentalmente la locomotora alemana, que era la locomotora económica de Europa, de la Unión. Que cayó notoriamente. O sea, no es que Trump los desprecie porque le parezca que son pocos y demás, no, porque tiene un aliado de hierro que es Gran Bretaña, y porque además ve que quedaron totalmente descolocados en la pelea con Rusia, claramente.
están ante una derrota militar de un aliado al que querían meter por la fuerza en la OTAN, y de una cuestión de autonomismo de los rusos parlantes en Ucrania, que también habían sufrido la agresión de los ucranianos, o sea, eran extranjeros en su tierra porque hablaban otro idioma, porque tenían raíces rusas, como corresponde para un país que tuvo una fuerte vinculación con Rusia durante tantísimos años, y en los últimos 100, los primeros 70 fueron parte de la Unión Soviética, además, con lo cual... Y por supuesto la península de Crimea, que era una reivindicación histórica de Rusia, ahí tenía bases navales importantísimas, bueno, la central nuclear de Zaporizhia y todo lo demás, que para Rusia era un desafío, y sobre todo lo que prendió la mecha digamos, de la ofensiva rusa y de la guerra fue el ingreso a la OTAN. O sea, que se le metieran el ejército occidentales al lado del río Dnieper, que es donde dieron en la Segunda Guerra las principales batallas de la Segunda Guerra Mundial se libraron ahí entre Dnieper y Dniester, que son los dos ríos que que surcan Ucrania, que le dan esa fertilidad enorme que tienen sus tierras y que desembocan en el Mar Negro, y que de alguna manera sus sedimentos son parte de esas tierras raras que todos buscan. Bueno, allí murieron 2,5 millones de soldados rusos en un año y medio. Murieron 7 generales de brigada que estaban al frente del ejército ruso. Y murieron 500.000 alemanes. O sea, fue una guerra, unas batallas feroces que se libraron ahí, y donde los rusos fueron carne de cañón. No es un problema limítrofe como que pudiera haber acá en América Latina entre dos países, una cuestión donde no ha habido sangre, simplemente hay una cuestión geográfica. Acá hay historia de la derrota contra el fascismo y demás, que ahí se libraron batallas fundamentales. Entonces hay que entenderlo. Vamos ahora. Rusia pretende que no los avances que ha habido sobre el territorio reclamado por Ucrania, pretende que la parte ruso hablante de esos territorios, Lugansk, Donetsk y la península ucraniana, pasen a la Federación Rusa. Y ahí son como repúblicas independientes, pues son repúblicas, tuvieron un plebiscito y demás antes de la guerra, en donde declararon su autonomía a esos pueblos. Bueno, pretende que eso se le reconozca, y pretende también la península de Crimea, y que Ucrania no entre en la OTAN. Ahora digo yo, políticamente, Zelensky, en ese panorama que nosotros vemos de la realidad institucional y política ucraniana, ¿puede firmar un acuerdo de paz en esos términos? Me parece que el hombre está al límite, ¿no? No puede firmarlo porque significaría un suicidio en términos, te diría, políticos y casi materiales. Entonces, tiene que haber una reacción en Ucrania, y seguramente la tendrán que impulsar sus aliados, no quiero decir Estados Unidos o la Unión Europea, pero van a tener que analizar con mucha seriedad los efectos de que se produzca un cambio en el sentido democrático, que el pueblo ucraniano pueda elegir y que haya una renovación de la dirigencia. Que Zelensky se corra. Me parece que el problema no es de Ucrania y Rusia, sino hoy claramente de imposibilidad de Zelensky de firmar eso. Yo casi, no te digo que lo comprendo, pero es la realidad, es la única verdad, decía el general, ¿no? Sí, bueno, interesante. Y después Medio Oriente. Hoy bombardearon un hospital, o atacaron un hospital, no sé exactamente con qué sistema de arma, pero murieron 4 periodistas. En Gaza murieron 4 periodistas, ¿no? Sí. Y Israel a la mañana además se adjudicó la destrucción del palacio presidencial de Yemen, en su capital Saná, que nosotros hoy por los diarios y las noticias se le reconoce más con el nombre de Hutíes, que es la raza la etnia, exacto, árabe que habita esa región, ¿no? Que es central, sí, porque es la salida la entrada al Golfo
arábigo pérsico, para poner los dos nombres, porque uno lo llaman de una manera y otros de otra, y al Mar Rojo, la salida del Mar Rojo para entrar en... ¿Y el objetivo de Israel cuál es con esto? El estrecho de Hormuz, que es el que da acceso a toda la destilería iraní. ¿El objetivo de Israel cuál es en términos geopolíticos, más allá de lo bélico? No, pero lo expresa la derecha israelí, que está a la derecha inclusive del partido del Likud que representa Netanyahu, creo. No soy un experto, pero ellos hablan del gran Israel, o sea, hablan, viste que la ofensiva sobre Irán se llamaba el carro de Gedeón, que es un protagonista del Antiguo Testamento, de un hombre que bajó del cielo, un carro que bajó del cielo, no recuerdo ahora bien el episodio, y ellos creen que ellos deben llegar hasta Damasco y tener parte de Irak y demás, que es lo que tal vez originariamente fue la Palestina de los romanos o anterior a eso, ¿no? Antes de la dispersión de los judíos por el emperador Tito Vespasiano, que eso ya fue en los primeros años de nuestra época. Eso, entonces... Entonces buscan, tienen una visión bíblica, ellos leen la Biblia, la interpretan y dicen nuestro derecho es este. Vos fíjate que el apóstol, entre comillas, porque no era parte de la última cena que hablábamos hoy, San Pablo, era un judío que perseguía a los católicos y estaba cerca de Damasco, vivía ahí él. Después, una vez se cayó de un caballo y parece que se le apareció Dios, según lo que explica el Evangelio, o mejor dicho, las cartas de los apóstoles, y le dijo Saulo, por el nombre judío de Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces el tipo se convirtió y se transformó en el cristianismo más duro, pero digamos, más allá de la historia bíblica, era un judío que vivía en lo que es actualmente Siria. Eso demuestra la razonabilidad de... No digo razonabilidad. Geográfica, me refiero. El objetivo político, vos me preguntás qué quieren, bueno, creo que están embarcados en un plan de reivindicación de su interpretación del Antiguo Testamento. O la Torá, como le llaman ellos. Eso es interesante porque te determina que la guerra va para largo, digamos, ¿no? Y yo te voy a decir lo que decía Carlos Heller cuando le hablaban del ajuste. Decía, el ajuste dura mientras dura la permisividad o mientras no, de acuerdo a la resistencia de los ajustados. Si la resistencia es mayor, te ajustan más, y si la resistencia baja, te ajustan menos. Al contrario, si la resistencia aumenta, bueno. ¿Cuánto te bancás el ajuste? ¿Cuánto te banca la guerra? Lo mismo, exactamente. Me parece sí, porque que hay una... en la medida que el pueblo árabe siga resistiendo, bueno, va a seguir habiendo contienda, ¿no? Porque la idea del exterminio de los otros etnias es una imposibilidad real, digamos, ¿no? Ese pensamiento que tienen muchos de, bueno, genero esto para exterminar al otro, es de una imposibilidad absoluta. Igualmente se sigue haciendo de vez en cuando en la humanidad, ¿no? Sí. Lo que pasa también que, más allá de eso, es una guerra religiosa. Y está bien en claro que el pueblo árabe tiene una resiliencia a toda costa, porque ellos, en definitiva, siempre piensan en la revancha, por no decir la venganza, porque es una palabra... Sí, pero hacen un culto a la memoria, por llamarlo de alguna manera, y tratan de que no los opriman. Nunca duró mucho. Fíjate que la opresión que sostuvieron ellos por parte del Imperio Otomano finalmente cayó en los años 30, bueno, y después de esto, bueno, vino la Segunda Guerra, el genocidio también, que impacta sobre la conciencia judía, y bueno, ahí viene toda una situación. Ahora, yo no soy un lector del Corán, pero por lo que he leído de la cultura árabe, hay una enorme resistencia, una capacidad defensiva que puede durar siglos, y finalmente los tipos tratan de imponer, cuando son agredidos tratan de que no lo jodan, digamos. Decía el presidente francés Mitterrand, tiene una vuelta, estaba escuchando una entrevista vieja de él,
Claro, hace mucho, de década del 80, 90, por ahí. Dice, mientras haya uno de ellos que esté dispuesto a dar su vida para defender sus intereses, nosotros no vamos a tener paz. A ellos le pasó en la Argelia, estaban a menos de 200 kilómetros costa a costa y no pudieron vencerlos. Y no pudieron vencerlos. Por eso, pero ahí hay una cultura muy arraigada, digamos, ¿no? Y bueno, y aparte con los tiempos, ¿no? Porque 5 rezos por día, los sermones o las arengas de los mujahidines y demás, las madrazas, que es donde forman a los chicos la religión árabe y demás. Bueno, el caso de Argelia es un caso interesante porque logran apagar la rebelión, esa que muestra en la película, ¿cómo se llamaba? La peli... sí, la batalla de Argelia. La batalla de Argelia. La logran apagar, pero años después el Frente Nacional de Liberación Argelino te toma el poder, porque había dejado todo sembrado, digamos, en términos... Bueno, nosotros visitamos Argelia con Cristina en su momento, y todavía estaba vivo Ahmed Ben Bella, que era el que comandó la sublevación contra París, digamos, contra Francia. Uh-huh. Y tenía como 100 años, pero estaba muy bien. Estaba bien de la cabeza, digamos. Sí. Nosotros no pudimos verlo, pero los datos que teníamos de la gente que teníamos allí, que el tipo estaba muy lúcido. Y a él lo sucedió en la Guerra de los 6 días, con la derrota de Israel, de la República Árabe Unida, Egipto, fundamentalmente Siria y Jordania, que eran una federación. Él deja el poder y asume Houari Boumediene, que era una especie de parte del Estado Mayor de Ben Bella. Y el sucesor de él fue Bouteflika, que fue con él estuvimos nosotros. Fue el primer país de lo que fue después la primavera árabe que nosotros visitamos. Mirá. Que él renunció después con la primavera árabe, pero era un dirigente histórico de la resistencia contra los franceses. Gran película esa, ¿eh? Yo lo recomiendo que la vean. Yo no recuerdo haberla visto. No, me es parece extraordinaria, muy de pibe. Pero extraordinaria, pero muy bien hecha. En la época de que en la facultad venían los compañeros... Porque se usaba mucho de... 72, sí, de material. Sí, no, daban la hora de los hornos, que duraba como 3 horas, la de Pino Solano. Sí, la de Pino, claro. Peliculón. Y creo que alguna vez dieron esa, pero yo no sé si ese día no estuve o qué sé yo, pero recuerdo de ver el anuncio en la facultad. La vamos a ver esta semana, si querés, te paso el link para que la veas y la comentamos la semana que viene, porque está muy bien. No. Aparte está muy bien realizada, es profunda ideológicamente, es interesante peli. Che, terminamos la parte internacional, nos metemos en la política nacional. ¿Cómo lo ves con todo este quilombo del gobierno nacional en términos de... vos que sos un hombre que ha estado en el poder, en el poder político digo, en términos de resistencia institucional, me refiero a cuánto le va a impactar todo esto? En la medida que, así como te digo, según la resistencia de los ajustados, hay que ver de qué manera lo contiene o lo resiste el poder real, claramente. Es decir, lo que hablábamos al principio. Eso me gusta ver, porque en los medios podés ver un poquito eso, ¿no? No, un poquito. Digo, podés ver. Mirá, creo que el reporte, yo no lo vi todo, pero un pedacito de la nota del AGE hoy. O Johnny Vial en TN. No me pareció mala la nota. Sí, lo de Johnny Vial hace 2 días que no va al canal, o a la radio. No sé. ¿A la radio? Sí, me parece que... Pues son dos grupos diferentes igual, ¿eh? Sí, no sé si tal vez se ha pasado de vueltas y lo tienen medio... Son dos grupos diferentes. Él está en televisión, en el Grupo Clarín, digamos, en TN, sí, y en Radio Espléndid. Rivadavia a la mañana. Rivadavia a la mañana. Sí, no, yo no lo escucho. Que es otro grupo. No vi el mismo corte que viste vos, pero hace 2 días que falta, con lo cual tal vez me parece que lo han considerado un exceso los patrones de él. Puede ser. Digo, pero ¿por qué te hago la aseveración de que son 2 grupos? Porque son 2 grupos quizás que en el mundo de las relaciones de poder funcionan diferente, ¿no? Sí, me parece que hay algunos que tienen más terminales más definidas con Macri y otros con él. Claro. Me da esa sensación. Pero no sé si es válido.
hablar de los periodistas no me interesa tanto, me interesa. Son voceros de la línea editorial, nunca más cierto desde que el famoso el amigo de Clarín que dijo que hacían peronismo de guerra y que falleció. Van der Koy. No, perdón. Ya no, bueno, ya no vamos a... Blanc. Julio Blanc. Que dijo eso. Hacíamos periodismo. Que ahí marca un parteagua, ¿no? Claramente dijo, nosotros hacemos la línea editorial y nada más. Que después, en ese momento apareció 678, todos queridos compañeros, Sandra Russo y todo, tengo un gran aprecio. Pero digamos también seguía una línea editorial de un gobierno con el que ideológicamente coincidían. Claro. O sea, yo la regla del juego, el tema es cómo uno lo interpreta. No, me gustaba más pensar, la vez pasada vos me decías. Me parece que es muy baladí analizar hoy, creo que es fácil de darse cuenta cuál es el poder real en la Argentina hoy, más allá de AEA, que ese era un poco el poder real cuando estábamos nosotros, sobre el final, después de la 125. Ahí va, de lo que hablábamos la vez pasada. El poder real hoy es está en AmCham, en la Cámara argentino-estadounidense, digamos, americana. Pero hay una sociedad allí, ¿no? Después vos tenés las entidades del campo, como vulgarmente se le dicen. Me parece que, si bien hay una cierta pasividad en ser... Le tienen tanto miedo al peronismo que lo aplauden a en la rural, pero uno ve que hay intereses muy encontrados entre los grandes productores, los que son aparceros o alquilan los campos, y entre los que tienen campos muy grandes, o pules de siembra, y los que son grandes terratenientes. Son todos intereses muy diferentes, y lo que no digo que no formen parte de ese poder, porque muchos de ellos tienen campo y además son industriales, o además son financistas, o además tienen sus ganancias en el sector financiero, que en definitiva hoy ahí está la riqueza concentrada del país. No sé si está todo el poder real, pero no hay ninguno de los que está en AEA que esté fuera del club de multimillonarios, claramente. Están todos adentro. Inclusive los dueños de medios, o de esos medios. A mí me parece que Milei todavía no se refirió, hoy martes todavía no se refirió a estos hechos, ni a las escuchas y demás, pero acaba de tener una reunión con el grupo Ronquian, digamos, ¿no? Una reunión pública. No, hoy inauguraron algo, no sé qué. Exactamente. Pero no sé qué pasó ahí. No, bueno, no, pero lo que quiero... ¿Estuvo Milei? No habló del tema, pero... Es como que intentó refugiarse, bueno, todos nos refugiamos donde nos sentimos cómodos siempre, ¿no? En la panza de la madre, el vientre materno. Es claro, te refugias donde no te sentís atacado. Entonces me parece que fue ahí un poquito a refugiarse ante la situación. A mí lo que me parece es que ellos llegaron con un discurso, como siempre ocurre con la derecha. Cuando nosotros cuando el peronismo asume el poder, cualquiera de la vertiente del peronismo, lo primero que nos dicen es que nos vamos a chorear todo, que somos ladrones, que nuestra moral está complicada siempre. Cuando ellos llegan al poder, y yo te voy a dar una teoría que tengo respecto al tema corrupción. Para mí la corrupción es inherente a las personas, digamos, son individuales. En la totalidad de los casos, excepto cuando asume el poder los sectores neoliberales, que es inherente la corrupción a la estructura. ¿Por qué motivo? Porque justamente vos cuando ajustás y vas en detrimento de la mayoría de la población, indefectiblemente tenés que tener lazos de corrupción que te permita construir los niveles de injusticia, sino cómo los sostenés, digamos, ¿no? Me pasa eso con el tema de la corrupción en general, digamos. Entonces cuando le pega a ellos, siempre lo ves que es estructural, que la corrupción está armada en función del modelo que quieren implementar. Sí, en realidad... me parece que esta vez, hoy, digamos, no puedo compararlo con nosotros, pero me parece que
el poder real que le está marcando hasta acá. Y no sé cómo va a detonar eso, porque no sé si el poder real se compadece con la intención de voto de la gente, que es lo que íbamos a hablar después. Por eso, no sé, y ahí estamos en periodo electoral, faltan 2 semanas. Para la primera batalla electoral. No falta nada, este fin de semana no el otro. ¿Qué influencia va a tener? ¿Cómo se va a derramar? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la forma como se constituyeron las listas, más allá del hecho de desdoblar de Axel, que mirá con esto, lo importante que fue. Qué oportuno fue. Más allá de eso, las listas no son demasiado convocantes. No hay, digamos, un protagonista que atraiga a la gente y convoque. Por ahí alguno va a decir que estoy propalando de que la gente no vaya a votar. Nada más lejos de mí. Análisis de la realidad. El tema es si convoca esa lista o no. Sí, ¿qué programa tiene? No hay programa. Yo eso lo que me parece que va a ocurrir es que va a haber más deserción a la hora de ir a votar, digamos, con este tema. Porque ellos que venían con una base con el tema de la moral y la honestidad, qué sé yo, el que votó a Milei, por la distancia de tiempo que hay, que es muy cortita, no es que va a salir a votar el peronismo inmediatamente. Tiene un momento de duelo, digamos, para que su voto se vuelque nuevamente. Pero probablemente decidan ir a votar. Eso le va a ocurrir mucho al mileísmo ahora para mí. Va a pasar eso. Sí, es probable. Porque y yo lo que veo... Tampoco que me conviene esperar y ver... Vi un par de encuestas que me parecieron interesantes. Con esto, cuando hablamos de la abstención, nos referimos un poco a la crisis de representación, digamos, que tienen los diferentes espacios, ¿no? Y lo que siempre pienso es que cuando hay crisis de representación, la que mejor termina jugando, y más cuando la derecha tiene una crisis como la está teniendo actualmente, es la izquierda. Y vi unos números en un par de encuestas que me parecieron... que le subió a Miriam Bregman. No, pero Miriam Bregman va por Capital. No, ella mide 13 puntos. En Capital. En la radio, sí. En Capital. No, pero yo te decía, en la elección de la provincia de Buenos Aires, vi números un poco más reales, digamos, que en la tercera mide por encima de Somos, del grupo de Randazzo, tanto en la tercera como en la... ¿Del Caño? No me acuerdo cuáles son la verdad, del Caño creo que en la tercera, sí. O en la primera creo que está del Caño, y en la tercera creo que está los docentes, ¿no? Sí, más allá no hago valoración de los compañeros que van, qué sé yo, de los muchachos. Sí, pero me parece que está demasiado enrarecido para hacer pronóstico, para el área de ser serio, ¿no? Yo creo, por intuición y por ver un poquito lo que pasa, o por ejemplo por acá, creo que le va a ir bien a Hechos. Un significante va a tener. Por ejemplo, Hechos... Pero, además hay algo importante que no se están expresando, las redes sociales de ellos están muertas. Eso me parece mucho más significativo que cualquier otra cosa. No están opinando. No reaccionaron. Por eso. Sí, todavía salió uno de ellos, pero no nada. Pero no, muy poquito. Nada muy relevante, por eso. No hay una reacción fuerte. No, porque, digamos, un audio. Y aparentemente hay un video. O hay videos. Ah, sí, dicen ahora. Y bueno, sí, ahora... Sí, hoy lo escuchaba Real y dijo, si hubo un audio y un video. Fue una garganta profunda. Sí, con una lapicera vos grabás y filmás. Sí, bueno, y ahora saltaron también las contrataciones... Sí, que hay un ojo de vidrio, no sé si de los servicios y demás. Yo miraría para dentro del gobierno, eso es producto de una interna. Claro, claramente, si no tenés forma. Pienso que habría que analizarlo mejor y no estaría tan convencido que fueron los Cuca, porque no sé si tienen poder para eso. De hecho, fíjate vos que sacando Cristina, que sacó un Twitter, sí. Con uno de los tantos Chimiley que dice, ahí lo fustigó, pero después vos ves el presidente del bloque de senadores, de diputados, nadie dice nada. El partido es ella, pero el gobernador habló algo, pero... porque está en campaña. Sí, pero no, hay que sentarse con todos los intendentes y todo, sacar un documento, para tener presencia, loco. Si no, parece que tuvieran miedo de hablar, no sé cuál es el tema. ¿A qué le tienen miedo? Bueno. Muchachos, quédense tranquilos, si Clarín en la Nación está hablando en contra, y ustedes tienen que tener otro discurso, pero estar en contra también. No dicen nada.
Cuando no tenés, vos que sos cuando no tenés proyecto político, vos que abonás mucho al tema de los programas, cuando no hay una estructura que te respalde, te quedás medio tonto en los momentos que pasan cosas en la coyuntura. ¿Pasa eso o no? Y el problema que tenés con estos hechos de corrupción es que terminamos hablando de esto, de la política muy chica. Que el peronismo no tenga programa es gravísimo. Es gravísimo. Bueno, aunque después a ver, mirá lo que te voy a decir, aunque después pase como tantas situaciones frustradas, como la de este gobierno que vino a corruptir la corrupción y todo, y tiene esta mugre ahora. La revolución productiva, el salariazo, fueron todos parte de un programa. Sí, de acuerdo. Había un programa. Pero sí, por supuesto. Nosotros subimos con un programa también, pero un programa de verdad, porque lo cumplimos además, en el 2003. Bueno, eso no es un tema menor. Fuimos los únicos que hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Yo lo que digo es que ahora los demás dijeron cosas y pues fueron por el sentido absolutamente contrapuesto. Ahora, con todo esto se agudiza la crisis de representación. ¿Qué pasa después? Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Cómo en eso coincidimos. No haría tanta prognosis en relación a cómo va a votar la gente. Lo vengo diciendo hace 4 programas, mi opinión, y coincidimos con vos, por lo que acabas de decir de una otra manera, pero no solamente por esto, de lo que le pasó ahora al gobierno, de esta operación o de que fuera, sino por la falta también de atracción que tiene nuestra lista, nuestra absoluta falta de propuesta. No hay una sola propuesta que dice que van a pelear, que van a dar pelea. Si la propuesta es bajarle los decretos de necesidad y urgencia, declarar la emergencia médica. Es todo defensivo. Es todo defensivo, por eso no tenés propuesta, es todo defensivo. Y voy a usar otra palabra, y hay veces es inofensivo porque no tiene aplicabilidad. Es decir, si vos tenés un tipo, que no le quita los servicios a los discapacitados, que los caga a palo en las barricadas a los chicos con síndrome de Down y a las personas paralíticas. Había una persona con muleta que le faltaba una pierna. Y lo cagan a palo, lo empujan. Evidentemente, vos no podés entender cómo en la Cámara de Diputados no haya una comisión de juicio político conformada. Porque la de Pagano y todo. Bueno, ahora le quieren echar la culpa a Pagano, que escuché hoy que había una operación diciendo que era Pagano la que había organizado esto, lo de Españolo. No jodamos. No ahí hay otra cosa. Ahí hay tecnología, hay ojo de vidrio, hay grandes intereses. A ver, si no, ni La Nación, ni el Clarín, ni lo demás se harían eco, y si la prueba no fuera contundente, no se harían eco y estarían diciéndole hasta acá llegaste, viejo. ¿No? Está claro que para mí por ahora es hasta acá llegaste, después no sé cómo termina. Sí, hasta acá llegaste, ahora dejá de imponer condiciones, queremos imponer condiciones nosotros, ¿no? Una cosa así. Bueno. Y Clarín ya la empezó a jugar un poquito a Villarruel también, ¿viste? Hay bueno, como ese es el otro tema, digamos, no es Clarín el que le juega, es la vicepresidenta. Y ella sí, en una especie de polémica que tuvieron ahí con un cruce con Mayra Mendoza. Sí. Bueno, en la contestación le dice, respetame porque soy la vicepresidenta, y también dijo que iba a cumplir con todas sus obligaciones, y evidentemente, el basureo que también le han hecho del sector de Milei, digamos, a ella ha sido muy grande. Muy grande. Bueno, entonces, ahí está. Y hay toda una situación ahí. Hay un metamensaje de Villarruel ahí en el Twitter con los centros que tuvo ella que provinieron del peronismo, de algunos miembros del peronismo, no, obviamente no de todos. Y bueno, ahí está la... Pues sí que hay un mensaje en esa discusión con Mayra Mendoza en Twitter, hay un mensaje, es un metamensaje. Sí, Mayra de último estuvo bien, porque ella se quiso diferenciar de los otros y dijo, ustedes son todos lo mismo, está bien. Bueno, tenés que levantar la voz, claro. Es lógico. Y ella dijo, respetame porque soy la vicepresidenta y yo voy a cumplir mis obligaciones. Le dijo, la verdad que el otro le había dicho, sos una chorra igual que ellos. Sí, le dijo taxativamente. Che, porque previamente ella había hecho una declaración defendiendo su rol como vicepresidente, que era diferente, que no eran todos los mismos. Estuvo hablando de la corrupción.
y la otra decía, amiga. No hablé de la corrupción con el culo sucio, claramente. ¿Qué impacto tiene en la economía esto? ¿Tiene impacto o no? Y hoy el dólar oficial, 10 minutos antes de que entrara vos, estaba a 1.370. Está al borde de la... Sí, el otro, el paralelo, no subió en consonancia con esto. Pero eso porque está muy alto. Son los bancos que están vendiendo, claramente. Está al borde, ¿no? Y está ahí, sí. A 30 mangos. Un poco más, porque digo que es un poquito más no tengo el número claro, pero creo que es algo más de 1.400. Sí, 1.430, por ahí. Bueno, pero estás al borde, estás cerquita de soltar la banda que le dicen. La banda, sí. Che, ¿y el peronismo, lo ves un poquito...? Sí, hablando del peronismo, quiero hacer una aclaración, pero otra vez comenté, en parte, que tenía el dato de que el peronismo, o parte del peronismo, tenía acuerdos de connivencia con Frigerio en Entre Ríos. Hoy me llamó un compañero de allá y me comentó de que, primero yo dije que Bordet era el presidente del partido y no es el presidente del partido. Todo lo que pienso de Bordet es lo que dije, menos que el presidente del partido. Es mentira. Y creo que lo peor que le pasó al peronismo entrerriano. El presidente del PJ es un buen compañero, yo lo conozco, que se llama José Cáceres, de Paraná. No tiene cargo, pero es el presidente del PJ, no es intendente. Y hubo una reunión del partido, del presidente del partido, con los intendentes, con los integrantes de la lista que se va a presentar como PJ en la provincia, que está encabezada por Guillermo Michel. Hubo un comunicado muy escueto, muy cortito, pero diciendo que ellos están todos jugando acá dentro del peronismo, que son oposición, y que algunos otros compañeros que están jugando por afuera del peronismo, son funcionarios del gobernador, cosa que es bastante cierto. Bien. Y cierre. Pero si en la provincia de Buenos Aires se dividían, eran traidores, allá también. Yo no digo que sean traidores. Pero juegan en función de los intereses de... Lo mismo que le reclamaban a Kicillof la unidad son los que la rompen en Entre Ríos. Digamos, para ser preciso y no dejar una información que no era la correcta. Porque del otro lado, porque ahí juega Michel por un lado y no, hay muchos y están jugando por otra vía. Fundamentalmente el campo... La chica que no me acuerdo del nombre. Sí, Carolina Gallar. Gallar, ¿no? Sí. Gallar. Sí, que es una buena compañera. No fue precisamente una de las que bajó a defenderme, pero yo compartí la diputación con ella, es una buena compañera, y tal vez te crea con derecho a jugar, y que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Ahora las consecuencias creo que plantean la lista de los compañeros intendentes, que son los que están en el mostrador del almacén todos los días atendiendo a los compañeros de cada uno de los distritos del territorio. Hay que dejarse de pensar, cuando estás 8 o 12 años acá en Buenos Aires de diputado y ya prácticamente te mudaste y todo lo demás, después no vayas a reclamar que te pongan de vuelta. Es decir, lo que hablábamos la otra vez, hay compañeros que son funcionarios del 2008, primero con el gobierno del Ejecutivo, después fueron diputados de la capital, después fueron senadores y quieren volver... Bueno. Y eso, te puedo hacer una pregunta personal, medio personal con respecto a este tema. En la política, esto de, vas subiendo, digamos, vos sos funcionario de diferentes espacios, digamos, ¿no? Y un poco, yo tenía entendido cuando era chico, empecé a militar en política, yo nunca quise ser funcionario, nunca fue mi métier, digamos, pero digo, cuando llegás, ponele a ministro de Economía, ¿después bajás a director de algo, por ejemplo? ¿O no? O decís, no, voy a la actividad privada. No es el caso de lo que yo dije, porque pasan de diputado, a senadores nacionales. No, te hago esa pregunta. Digo, esta necesidad de siempre estar en algún cargo público, ¿no? Bueno, eso, hay veces hay que saber estar en el llano también. Mirá, a veces está bueno, ¿no? El compañero Cáceres, el presidente del partido, y no tiene cargo. ¿No? ¿Es sano eso o no? Digamos... Digo, sano también para lo individual, ¿no? Tal vez no es sano para el ego de cada uno, pero es sano para el resto de los compañeros que ven la posibilidad de, viste el famoso dicho, sigan compitiendo, todos quieren competir.
Sí, están militando, todos quieren competir. Pero para eso la mejor forma de ver quién tiene que competir es una elección. Son las elecciones. Esto es lo que está faltando, amigo, lo que te decía yo de lo que decía este chico Mouche. Lo ilegítimo no son las referencias son referencias. Y a lo mejor son imbatibles, pero flaco, competí, presentate de candidato y jugá. Bien. Después. Escúchame. El partido tiene que, todos los partidos tienen que democratizarse, si no la política no va a tener, si no son a partir de ahora y de todo este clima que se ha creado, si las personas que están en la lista no son producto de una elección democrática previa, nadie lo va a votar en una general. O lo va a votar con una arcada en la garganta. Sí, sí, por necesidad, digamos. Bueno, sobre todo cuando no hay un liderazgo, una conducción política consolidada a partir de la acción. Acaba de sonar un celular. No importa. Ahí se cortó. El mío igual, creo, ¿no? Fue el mío, ¿no? Va. ¿Querés que vayamos ya directamente a las recomendaciones o nos quedó algo en el tintero que me haya perdido yo? No, creo que no. Más o menos tocamos todos los temas. Sí, digo, porque también hay que hacer más o menos, tocamos toda la profundidad que pudimos. Todo lo que podemos, porque hay que hacer un esfuerzo para salir únicamente de los hechos de corrupción. Viste que el árbol te anula el bosque. De todas maneras, a ver, un tipo que amenazaba a los argentinos de mal, porque los otros andan de bien, que esa estupidez con una motosierra. Vos hablabas de moral hace un ratito. Me quedé medio pensando lo que reflexionaba. ¿Cuál es la moral? ¿De ellos? Por eso digo, ¿qué moralidad puede ser esta que hay, que es claro, que es evidente? Digamos, y será claro, evidente y nítido cuando la justicia se expida, porque hace falta eso, no hay forma de hacerlo de la época de los romanos. Sí, obviamente, tiene que haber un proceso. Por eso. Pero hay evidencias claras. Bueno, es una inmoralidad de ser comprobado, que está casi comprobado, si querés, o políticamente comprobado y hay certeza. ¿Cuál es qué grado de inmoralidad que tiene esto, que lo tiene en relación a hacer política con una motosierra diciendo que te la va a pasar por la mismo, cabeza? Claro, tal cual. No sé si es lo mismo. No es lo mismo. Las dos cosas, es brutal. No, lo otro es cruel, es inmoral y cruel. Y esto, la verdad, que es una consecuencia de esa crueldad de su mentira inmoralidad. Y de su falta de proyecto, porque entre otras cosas iba a cortar a los corruptos y demás. Bueno, ahí está. Es muy difícil. ¿Y qué tendría que ser el peronismo? A ver, esto, sintetizámelo como, ¿qué tendría? No, bueno, tendría que formar un programa. Así como este dice que él cree en la escuela austríaca y cree en la alineación automática con Estados Unidos y con Israel, nosotros tenemos que decir cuál es nuestra política exterior. De hecho, la que tuvimos durante los 12 años de gobierno fue la correcta, claramente, a pesar de algunos cositas, algunos lapsos que no sí, fueron, pero me refiero específicamente. Más que nada tuvimos oposición interna para avanzar más profundamente en algunas cosas. Pero bueno, no importa. Al hecho de surge este hecho del español y todo esto. Vos estás conduciendo el peronismo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué tiene que hacer el peronismo? No ahora, ya antes. Hay que hacer un programa como que tuvimos en el 2002, 2003. ¿Qué vamos a hacer con el comercio exterior? Lo vemos haciendo todos los programas. ¿Qué vamos a hacer con el comercio exterior? ¿Qué vamos a hacer con la cuestión energética? ¿Cuál va a ser nuestra forma de relacionarnos con el mundo? Vamos a ingresar a los BRIC. Decir, vamos a ingresar a los BRIC. Vamos a recuperar lo que bajó Milei. Bueno, eso hay que decirlo, o tienen miedo. Lo que pasa es que tienen miedo que el poder real los cuestione. Y ahí está el problema. Así nunca vamos a tener la iniciativa política más. Me gustó eso. Tienen miedo que el poder real los cuestione. Claro, todo el tiempo. Hablan por temor a eso. Y en esto tengo que reconocer que la única que tiene un mensaje que es disruptivo es Cristina. Claramente disruptivo. Pero claramente creo que hoy el perfil y la escala de su poder no le da para poder decir quién va en una lista. Creo que necesita el aval de todos los compañeros. O no, o otros que se presenten y ganen, y ella deberá acompañar como una compañera más. Con esto de controlar los egos que hablabas, ¿no? Hay que aprender a controlar un poco los egos, capaz, sí, ¿no? Sí.
ubicar el ego en su lugar, ¿viste? No, yo te diría, acá hemos hablado del famoso, varias veces lo mencioné, el libro Todo fluye de Valle de Groma. Está en la naturaleza del hombre el ego. Para mí hay que controlarlo, hay que administrarlo de otra forma. Y hay que entender cuando ese ego te impide la acumulación de poder político. Este es el problema. Acá se trata de que no estamos acumulando porque no decimos qué carajo queremos hacer. Es decir, mira, hay uno de los, creo que se llama Nuevos Aires o algo así, una lista que está el abogado de Alessandro. Capaz sí, lo digo mal. Están pasando un plan de gobierno, por internet pasan un plan de gobierno, que es absolutamente contradictorio. Por un lado, dicen que hacen una oda a los inmigrantes y por otro lado sale Sarmiento hablando que en el Facundo, en Civilización y Barbarie, para Sarmiento serían la barbarie. Y después lo ponen a Rosa diciendo otra pelotudez, y a Sarmiento, y a Alberdi, y es toda una ensalada. En realidad los tipos lo que pretenden plantear es que están superando la antinomia, pero así no es la cosa, amigo. Tenés que decir realmente lo que pensáis y para dónde va. Nosotros tenemos muy claro, está en la Constitución del 49 el artículo 40. Eso es lo que tenemos que es nuestro blasón. Ese es nuestro paradigma ideológico. Que el comercio exterior será administrado por el Estado, o en este caso será del Estado, dice claramente. Digamos, mejor hay que buscar una manera más adecuada a los tiempos, pero la continuidad histórica de eso, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de recuerdo, no tiene que ser un recuerdo la Constitución del 49, es historia y hay que actualizarla porque este es nuestro mandato histórico y decir que el Estado tiene que hegemonizar el comercio exterior porque ahí está la riqueza nacional y ningún habitante de la Argentina puede quedarse afuera de ese reparto, aunque sea con un 0,0001%, algo le toca porque vive acá, porque es argentino, porque es ciudadano, ¿está? No importa de qué partido sea. Y el Estado tiene la obligación de regular, de administrar eso. Si no estamos con el compañero Sturzenegger, ¿viste? Que dice cualquier cosa y destruye todos los controles. Fíjate, en esto del Andy sale que hay un control que él destruyó. En el tema del fentanilo, a otro que dijo, bueno, no va a la regulación, eso es una inmoralidad. Eso es una inmoralidad. Es muy inmoral. Y tal vez con un daño mucho mayor que los 3% mugrientos que se llevaban estos hijos de puta, claramente. Che, me encantó esto, esta parte. No, porque me gusta porque podemos saltar el tema de la política chica de la corrupción puntual, ¿viste? Y podemos profundizarlo un poco más. Okay. Vamos a estamos para cerrar, ¿no? Recommendation. Mirá, yo te voy a, empiezo yo mientras vos buscas. Quiero buscar algo. Yo te digo que vi Las del Barro. Sí, yo también. Y con eso quiero saber tu opinión de la serie. La mía no tiene mucho valor, más que me aburrió un poco, qué sé yo, tuve sí, cuestiones. No, está bien la serie, está súper bien hecha, pero las cárceles argentinas son así. A ver, debo reconocerte que me gustó más la precuela, El Marginal. No, el Marginal también, no me pareció más polenta. Me parece un tipo talentoso, Ortega, ¿cómo se llama? El creador, Ortega, Sebastián Ortega. Me pareció un tipo de buena imaginación. Estuvimos hablando la otra vez de dos. Una era la de Menem y otra era la de Pichot. La de Pichot. Me gustó mucho más la de Pichot. Sí, pero yo te decía referencia. Pero me gusta el mensaje más y creo que le da un lugar. Acá no hay mucho mensaje. En la del Barro no hay mucho mensaje. No se ve claramente más que una descripción. No, me parece que tiene. Los primeros capítulos no me gustaron tanto. Me parece que hay actuaciones muy buenas. Sí, la de Rita Cortés Juana Molina y Rita. Rita Cortés está muy bien. Lali la llamó para felicitarla. Que además es una compañeraza. Y siempre nos acompañó cuando estuvimos perseguidos, presos. Sí, pero aparte de eso, que está muy bien de ella, la actuación es extraordinaria. Hay que decirlo. Sí, lo sé. Es decir, lo que decíamos antes.
es buena persona y es buena actriz. Y es buena actriz, ambas cosas. Eso es bueno. No, las ejecuciones son muy buenas todas, está muy bien hecha, yo vuelvo a repetir. Pero las cárceles argentinas son así. Esa era mi pregunta. Bueno, yo estuve en la cárcel mujer, amigo. No, bueno, no pero no hay como una especie de estigmatización cuando lo ves. No, mira. Yo estuve en módulo 5, pabellón 7. Y había, era el último. Había 7 pabellones y cada pabellón era un universo distinto. Que nos veíamos a través de la reja alguna vez que pasábamos por ir a jugar la pelota o eso. No me parece que sea posible resumir en una serie el universo de cada pabellón, que es distinto, hay situaciones durísimas. Me parece que hubo actuaciones muy destacadas que tal vez están muy por arriba del contenido. Bien, me pasó un poquito lo mismo. Sí, qué sé yo. Yo tuve mis diferencias con el cura del penal, tuve más diferencias con el cura tal vez que con algunos de los milicos que estaban ahí. Pero... ¿Por qué, che? ¿Se puede...? No, es muy sencillo, pues yo en octubre fui detenido en Marcos Paz y el 23 de diciembre pasó a hacernos un sermón, ahí no sé qué carajo, una bendición. Y venía con el jefe del módulo y bueno, no me gustó. Después vino a verme Paco y no lo dejaban entrar. No lo dejaban entrar, eso yo me acuerdo. El Paco Olveira, bien. También tuvo algún quilombo, el padre Pepe vino también una vez, después hubo algún despelote ahí, no me acuerdo. Y después también el que venía y charlaba mucho con él era uno, no me acuerdo de qué iglesia evangelista, un peruano que había pertenecido al... ¿A Sendero o no? A Sendero. A Sendero Luminoso, la guerrilla. Después, bueno, esto me parece que era muy afín a Estados Unidos. Pero hablábamos mucho y me regaló un evangelio, me acuerdo, ahí tengo un buen recuerdo de él. Mejor que el del capellán. Sendero Luminoso, pero vale, se había dado vuelta. Si vamos al caso, mi compañera fue a verlo a Monseñor Olea, que era presidente de la conferencia episcopal, y le pidió sacar una foto con ella y con mis hijos, y le dijo que no. Así que tampoco, bueno. La Iglesia Católica sí se reivindicó a través de Paco, pero institucionalmente Paco no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la Iglesia Católica Argentina como es una corporación. Hoy, en un momento muy difícil. Yo soy creyente, soy católico, sí, lo sé. Esta iglesia no me gusta, ¿no? Pienso que podía ser otra cosa. Veo el ejemplo de Paco misionando, como decía Bergoglio, lo oscura con olor a oveja, ¿no? Bueno, tema interesante, para que abordemos cuando quieras. Por eso, tampoco la monja que hace de... Sí, bueno, pero era una expresidiaria, no representa ahí tampoco. No, sí, representa porque estaba en la cruz. Tampoco sí, pero, me gusta eso. Por eso, pero no era capellán. No como católico lugar. Me afecta. Fíjate a qué punto hemos llegado que ese es el... ¿no? ¿Te afectó? ¿No te gustó ver el personaje ese? No, pero no estoy censurando la obra. No, para nada. No, ¿cómo te pegó en el momento que lo viste? Mirá, interesante. Che, bueno, ¿qué querías? Me gustaba hablar de esto porque lo terminé de ver hace poquito y quería ver tu opinión. Sí, pero no tengo el mismo sentimiento. Incluso la de Menem me gustó también. Después sabés que ahí tuvimos diferencias. Pero me parece que tocaba satíricamente hechos concretos de la realidad. Y tampoco coincido con aquellos que decían de que hacían simpático a un tipo que... eso bueno, no tenés un problema cuando lo ves. Realmente yo no vi nada de eso, no me pareció para nada eso. No, el ladrón piensa que todos son de su condición, hay que ver que... Déjame buscar porque quiero ponerte de que... leerte un comentario que hizo un compañero de la Paco Urondo respecto al libro que te voy a recomendar. El libro se llama Un niño resentido, de César González.
Este tiene un realismo que el realismo que tiene González está no por encima, es absolutamente diferente al que podemos tener la clase media o intelectuales. Es un realismo durísimo, 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 pero... Por su origen, porque es un compañero que viene de los orígenes. Con pocas palabras describe cosas que a nosotros nos costarían páginas. ¿Está? Y pone el compañero que de la Paco Orondo. ¿Quién es, Che? Se llama, ya te digo, se llama Miguel Maceo. Miguel Maceo, sí. Miguel Maceo. Pero hay una frase... Referida al libro de César González. Igual quiero hacer una referencia histórica, pero sí. Digo, este libro puede leerse como una refutación de la crueldad argentina. Es un cross a la mandíbula de las y los que creen que la pobreza es materia de gestión, una problemática a resolver con políticas públicas. Es un reguero de ácido en la jeta de los energúmenas y energúmenos que exhiben su impiedad como un blasón, que aspiran a guiar a una buena parte de la sociedad argentina a un abismo de crueldad, que claman por dos cosas, que el autor padeció en carne propia, cárcel y bala. Me parece que al que le quepa el sayo que se lo ponga, pero la política pública tiene que estar dirigida a toda la sociedad, como contiene en su planteo la Constitución del 49. Y ahí volvés si no hay derechos sociales, no hay ninguna posibilidad de que haya equidad, que es lo que evita la pobreza, claramente. Y la herramienta es la ayuda social, la ayuda, que no es la acción social. La acción la hace un superior sobre un inferior, la ayuda social. Porque todavía hemos tenido que escuchar a algunos que desde el propio peronismo hablaban de la buena gestión de Carolina Steiner en un gobierno que era neoliberal, cuyas políticas públicas eran la causa de la pobreza. La ministra de Desarrollo Social de Macri. Exactamente. Pero bueno, y te diría tal vez que no es una crítica a Carolina Stanley, sino que es una crítica a las políticas que ella lleva adelante, a lo mejor con pues no está en mi campo, que de buena intención de creer que con eso puede resolver el problema. El problema no se resuelve por ahí. Tiene que haber no acción social, ayuda social para que la gente pueda salir de la pobreza. La palabra ayuda social no se utilizó nunca más después de la Revolución Libertadora en la Argentina, nunca más. Qué interesante eso, ¿no? Creo que es un tema que da para verlo y que la pobreza se combate integralmente, con planes quinquenales de desarrollo, con políticas, con un programa que abarque la cuestión de la educación, de la seguridad, de la contención y fundamentalmente de cómo se va a ayudar a la gente socialmente para que pueda salir de ahí. Eso no es con acción, es con ayuda. Porque sí, la gente sabe mejor que nadie lo que necesita y los derechos sociales son inevitables para que poder haya eso. Y el Estado para eso tiene que controlar los grandes parámetros de la economía, la energía y el comercio exterior. Sin eso... ¿Cómo volvés? Eso debería ser, volvés... No hay salida. O por poner la mejor ministra, el mejor ministerio, la mejor política, pero no pasa por ahí. Es lo que explican ellos. Creo que toda esta saga de él, hay otros libros que uno se llama Rengo Villeta, el otro se llama La venganza del cordero atado, que son, sí, tiene varias películas. Son muy buenos y varias películas que, bueno, Ana Amor nos comentó que había trabajado en él, así que puede seguramente en algún momento hacer un comentario de lo que ella vio de la obra y aportarlo a nuestro streaming. Y decirte que esto hablábamos de la historia, que la historia está viva, y como te demuestra que los contextos van cambiando, pero la historia viva de lo que es este tipo de cine arranca en 1965. Y te diría, también con Pelota de trapo, de Armando Bo. De Armando Bo, puede ser. Sí, también, qué sé yo, algunas de Hugo del Carril. Algunas de Hugo del Carril. No, pero digamos, para no irnos tan atrás, también un hombre del movimiento nacional y popular que pasó por estas circunstancias, que fue Leonardo Fabio, Leonardo Zuhair Yuri y su hermano, que escribieron el libro, que Leonardo la llevó a la película,
de Crónica de un niño solo, que también creo que es algo que deberíamos ver todos de nuevo, porque es una obra extraordinaria y que es parte de una trilogía que son Crónica de un niño solo, el romance de la Aniceto y la Francisca, ahí trabaja Federico Lupi, era un pibe, y creo que María Banner, que después era la mujer de Leonardo, y en El Dependiente, que te diría, tiene más que ver El Dependiente con la Crónica de un niño solo que otra cosa. Y luego Las tumbas de Enrique Medina. El libro creo que hubo una película, pero no recuerdo haberla visto. Pero de Enrique, sí, la película no es tan lograda como el libro, que es extraordinario. De Enrique Medina, para mí tuvo un efecto muy fuerte. Yo tenía 22 años, esto salió en el 72, en el 65 fue la de Fabio. Y en todos los militantes de esa época era una herramienta de trabajo fuertísimo y que nos abrió los ojos a muchos, que veníamos del sector en medio, a la realidad de los barrios populares y de los sectores más humildes. Bueno, Enrique Medina hacía las contratapas de Página 12, ¿o no, en la década del 80? No me acuerdo. Parece que sí, que hacía unos buenos cuentos, era un escritor muy... Sí, nunca fui un lector demasiado constante de Página 12. No, bueno, pero las contratapas estaban buenas, ¿eh? Lo tenía Enrique Medina, Yo leía mayoría en ese momento. ¿Qué leías? Mayoría. Sí. ¿Cuál era la mayoría? La de Tulio Jacobela, era medio derechoso del peronismo. ¿Pero la década de 80? También después leía el de Sadi, Noticias. Y también veíamos, todos mirábamos, como ahora de alguna manera, Página, la opinión de Timerman. No, pero eso es los 70. Sí, estamos no, los 80, no, Página de los 80. Página de 12 de los 80. Sí, después fue. Pero no, un poquito antes, me parece. No, 87 creo. Sí. 88 sale, ¿no? Por ahí. Sí. Página. Pero tenía buenas contratapas. Página. No, perdón. Y tiene muy buenas tapas siempre. Y muy buenas tapas. Bueno, eso lo destacó por siempre. Soy amigo de muchísimos de ellos. De Sandra Russo, por ejemplo. Bueno, Roberto Navarro escribía en Página. ¿Escribía Página Roberto Navarro? Ah, no sabía eso. Sí. No me acordaba. Sí. No, tenía buenos. Bueno, los tenía todos en el mejor momento. Fernando Siveira, ¿no? Que estaba con él también. Varios. No me acordaba eso de Navarro. Bueno, ¿algo más para recomendar? ¿Viste alguna peli o algo o no? ¿Te parece poco? ¿Pero alguna peli viste? ¿Alguna peli no viste? ¿No viste nada? ¿Alguna peli nada? No, vi. Estoy viendo una serie que me recomendaste vos. ¿Cuál? Palomas Negras. El Código Negro. No, Palomas Negras. ¿O Palomas Negras? Palomas Negras, sí. ¿Te gusta? La inglesa. ¿Te gusta? Sí. Sí, muy buena. Es buena, ¿viste? Excelente. Bueno. Ella es muy trabajada, con muchas situaciones. Esta es la parte que la gente le gusta mucho, esta parte, que recomiendes esto. Bueno, y Boca está bien, segundo triunfo consecutivo. Les va a ir bien, van a clasificar a Libertadores y va a ser todo muy lindo. No sabés cómo sufrí con los penales que ustedes tuvieron que dirimir, el pase a cuarto por penales con Libertad. No estaba bien pero recuperamos a Armani en una situación compleja. Te mandé Esperaba tu gallinita esa que siempre me mandás, no llegó. No llegó, dije, la puta madre me va a mandar la gallinita. Che, y aparte hizo, Riquelme me llamó por teléfono a Cavani estaba en la cancha el tipo. Lo atendió por el celular, ¿lo viste eso? No. Que lo atendió para felicitarlo porque metió un gol, volvió el gol. Esa me gustó, Riquelme. Es buena esa. Está atento al tipo en todas. No estoy en mi mejor momento. Yo soy bastante riquelmiano, quiero que sepa sin meterme en lo que pasa en la institución de ustedes. No, pero para chusearlo. Te lo digo, a mí siempre me gustó mucho Pasarela. A mí me gustaba mucho como jugador Riquelme. Lo padecía centralmente, pero era buen jugador, era un crack infernal, ¿o no? El taco de espalda ese. No, todo, buenísimo. Y el caño a Rojas que le tira. Y el cabezazo se lo hizo el sicario Rojas, hablando de Rojas. Terrible. Pero no lo grité, No lo gritó el pibe. Estuvo bien. No, yo tampoco. ¿Vos tampoco? No. ¿Pediste perdón? ¿También? Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Suscríbanse y aprieten. Like. Y suscríbanse. Martes y acordate siempre que Boca es el único grande, el único que no se fue a la B. Sí, bueno, nosotros nos vemos en el próximo partido de River en el Libertadores. Abrazo, chao.